necesita que esté muy pulida. Entonces tiene que tener antiderrapancia, ¿no? Los neumáticos no deben patinar, que no haya hidroplaneo cuando hay lluvias, porque las velocidades en las carreteras superan los 35 km/h, que sí se hace y se obliga en las partes urbanas. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta eso. Pero si ustedes van a hacer una vía local, lo más importante es rociarlo y trabajar con rastrillo para que esa superficie sea más pulida. No porque haya exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones que rige los pavimentos urbanos, sino que es algo convencional. Si ustedes ven una carretera hecha recién, ustedes van a ver que la superficie no es como la que hacen en las calles. Las calles es bien pulido. En las carreteras no, si no vaya a patinar, más bien es un problema. En el caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura en la mezcla se quede sin extender en la tolva, ¿no? O bajo la pavimentadora, no baje la especificada. De lo contrario deberá ejecutarse una junta transversal, ¿no? A ver, en el caso del trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla se quede sin extender en la tolva o bajo la pavimentadora, no baje la especificada. Claro, si no hay que eliminarlo, lógicamente, ¿no? A veces se malogra la planta o por algún motivo, entonces no puede ser intermitente, porque la tolva, la de ahí y la expandidora tiene mezcla, se puede enfriar, ya no se puede aplicar. O debajo también de la pavimentadora, hay que tener, lo que se tiene que, lo más lógico, ya baja la temperatura, eliminarlo, ¿no? Y eso se va a verificar básicamente porque ya va a estar duro, va a estar como una pequeña roca, ¿no? Entonces hay que eliminar, ¿no? Claro, en este caso, no, si es así, eliminamos y hacemos una junta. Supongamos, terminamos a las 10 de la mañana un primer tramo y comienza el volquete nuevamente a traer material, se malogró la esparcidora. Después de 4 horas, ese asfalto ya se malogró, hay que eliminarlo y hay que hacer una junta transversal, ¿cierto? También con estas características, vertical, y hacemos. Eso es lo que quiere decir. Ingeniero, pero así quedando la junta vertical no hay riesgo de que entre por ahí el agua de lluvia, ¿no? No, es que se pone una liga, pues. Si es de un día para otro se tiene que colocar un material ligante. No, ahí tiene que ser liga, para que pegue. Claro, para que lo seque. No es claro, para que se adhiera, pues. Sí, muy buena pregunta, no te había dicho. Sí, acá sí es obligado, creo, en liga. Tú no has visto ahí como una escoba van y puro. Antes se usaba el RC, ya no está contemplado, pero el RC se puede utilizar en estos momentos, ¿no? Y el supervisor tiene que decir, tienes que ligar, compadre, si no, no puedes empalmar, ¿no? Claro, el supervisor se da cuenta, a veces hay áreas que no puede entrar la pavimentadora y se puede utilizar pues hasta con personal, ¿no? O sea, cuando yo extiendo una mezcla, la pavimentadora tiene una plancha, esa plancha precompacta, ¿no? Pertenece acá, o sea, lo que se va extendiendo se va precompactando, o sea, se compacta un porcentaje, ¿no? Si yo considero, la mayoría, nosotros consideramos que el esponjamiento es del 25% del asfalto, quiere decir que cuando yo lo extienda con mi pavimentadora, la plancha lo va a bajar un poco, entonces ya no puedo controlar el espesor tomando en cuenta todo el esponjamiento, tiene que haberse reducido un 20%, un 30%. Porque si es que no, la plancha no tuviera un efecto,
no comprima, entonces tendría que controlar, si es de 5 centímetros, tendría que ser 6.25 centímetros de espesor, porque 5 por 1.25 me arroja este valor. Tendría que controlar, pero como la plancha de precompacta ya tengo que considerar 6 centímetros, 5.8, ya de acuerdo a lo que haya arrojado en el plan de el tramo de prueba. Lógicamente, si yo soy residente tengo que ser muy preciso, porque medio centímetro que me exceda de mi carpeta asfáltica, si es de 5 centímetros estamos hablando de un costo mayor del 10%, porque 5 milímetros de 5 centímetros representa el 10% de la mezcla. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. El supervisor, si posible, le pone 7 centímetros, se asegura, o 6 centímetros y medio, te exigen otros. No, ojo, la plancha precompacta. Al final, tú que eres el supervisor, una vez que pasan los rodeos, si gustas, picas y verificas, pues, pero yo tengo que hacerlo así porque estoy jugando de peso. Supongamos que es 5.8 de espesor. Es más del 10% de costo de la mezcla asfáltica, que representa, es fuerte. ¿Alguna pregunta, Pacífico? En el análisis de costos unitarios siempre se considera el 25%. El despojamiento, sí. Claro, por eso es que un metro cúbico rinde 16 metros cuadrados, no rinde 20. ¿Cierto? Un cubo de producción en planta. A ver, verifiquen si hay un 25% de despojamiento para tener una cantidad de metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados? Porque ese despojamiento se comprime. ¿No es cierto? A ver, multipliquen. Tengo un cubo, ¿no? 25% es 1.25. O sea, un metro cúbico es... ¿Cuántos centímetros es? 5 centímetros. Es 1.000.000 de centímetros cúbicos. 100 por 100 por 100 es 1.000.000, creo, ¿no? De centímetros cúbicos. Si yo lo divido, yo por ejemplo, un metro cúbico a mí me rinde 16 metros cuadrados, considerando el despojamiento del 25%. La carpeta de 5 centímetros. Claro. Si por ejemplo te dicen a ti, necesito 3.000 metros cuadrados, ¿cuántos cubos vos vas a utilizar? Entonces hago una regla de 3 simples. Un metro cúbico me rinde 16 metros cuadrados. Si tengo 3.000 metros cuadrados, X es igual a 3.000 entre 16. ¿Cuánto es? ¿Cuántos cubos pacíficos necesito yo? Supongamos, ingeniero, mire, voy a hacer 3.000 metros cuadrados de pavimento. Voy a colocar una carpeta de 5 centímetros. ¿Cuánto debo de pedir de planta? Divido 3.000 entre 16, ¿no? ¿Cuántos cubos tengo que pedir? 187. ¿Cuánto? 187.5. 187. Eso es lo que tengo que pedir para lograr esos 3.000 metros cuadrados. Pero para llegar a eso, ya que el residente tiene que ser tigre, pues, ¿no? Porque no lo hace con sus manos, lo hace con las manos de los trabajadores y se va descalibrando. Entonces hay que estar controlando, ¿no? Apelo, porque tampoco se trata de hacer algo menos, ¿no? Un poco difícil. Pero 16 metros sí se puede lograr, porque bien controlado hasta 16 y medio, hasta 17 se puede hacer. Porque en realidad el esponjamiento no es 16, no es 25%, es de 18 a 20%. Entonces podemos ahí ajustar. O sea, un metro cúbico debe rendir 16 metros cuadrados considerando pues 25% de esponjamiento. ¿Usted lo puede demostrar? ¿Cómo lo demostraríamos considerando el 25% de esponjamiento? Un cubo rinde 16 metros cuadrados. A ver, voy a hacer la parte inversa, ¿ya? Voy a multiplicar 16, a ver, Pacífico, 16 por 0.025. O puede ser también 0.05
por 1.25. ¿Cuánto sales? 1. A 1, es un cubo. Sale un cubo porque, o un metro cúbico, porque este es Ya compactado ya. sí, compactado ya. Así es. Y siendo el inverso, un cubo debe rendir 16 metros cuadrados, ¿no es cierto? Ahí más o menos es el lado. O sea, ¿por qué? Porque estoy considerando. Porque si no se comprimiera, un cubo debería rendir 20 metros cuadrados, de 65 centímetros. Es lo más lógico. ¿No es cierto? La compactación de la mezcla también deberá comenzar una vez parcial. Lo más recomendable es lo que me decía Colonia, extiendes. Claro, la ideal sería inmediato pasar, pero yo no puedo pasar. Si mi esparcidor está a 5 metros, 6 metros, 7 metros, ¿cómo puede el rodillo? Ojo, el rodillo no puede estar parándose, porque también, ¿no? Hace una boleada, hay que tener mucho cuidado, que no haya frenada, porque el frenado le deja, no sé si tú te das cuenta, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y se va a producir cuando la mezcla está caliente, no vayan a tener miedo, eso sí grábenselo. Pasa y deja unas pequeñas estrías, no hay problema, el neumático inmediatamente lo corrige. Pero nos aseguramos que haya una buena densidad, que esté bien compactado. Porque a mí me exigen el 98% de lo que se obtiene en el laboratorio. En el laboratorio hay unos ensayos, ¿no? Muy bien. Claro, también la compactación debe estar en los bordes y el supervisor, ¿no? Hasta que el sea total haya sido también parecido al inicio de las curvas aperantadas, de abajo hacia arriba, etc., ¿no? No, los bordes exteriores del pavimento serán chaflanados. Ya el supervisor le preguntan cómo queda chaflanado. O sea, el neumático pasa por el borde, acá, una de los neumáticos, ¿no? Y le da un chaflán, ¿no? Una pequeña pendiente. No puede quedar vertical, ¿no? Como que le ayuda a cerrar y a proteger también. Entonces tenemos que chaflanarlo. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios. Bueno, eso sí, pues no. Y si es preciso, húmedos. Cuando es asfalto en caliente, los mismos rodillos tándem tienen su sistema hidráulico, ¿no? Los mismos rodillos tienen, ¿no?, la tecnología para estar mojando las rolas, ¿no?, sin que haya excesos de agua. ¿Por qué? Porque el agua le va a permitir aislar, ¿no?, y que la mezcla asfáltica no se pegue, ¿no es cierto? ¿No? Se seguirá compactando. La aceptación de los trabajos. Aquí viene ya la parte de la supervisión. Esto quizá es lo más importante. Esto ya pertenece a supervisión. Netamente, ¿no? Ya yo estoy trabajando y necesito que la supervisión me apruebe. Entonces, todo está normado. Vamos a ver. Eso ya sabemos que hay que ver mantenimiento de desvíos, implementación, eso se tiene que ver, por más que cada partida hay que estar viendo todo, ¿no? El supervisor tiene que estar control de pomos, de evento del tránsito, ¿no? Todas esas cosas, entre otros. Eso es importante también, ¿no? No sabemos que nosotros tenemos un efecto con la población se para quejando. Se tiene que regar, hay mucho polvo, por los desvíos que pasan por sus viviendas al menos. Entonces, todas esas cosas se debe de cumplir.
el estado de todos los equipos empleados por el contratista. Claro, por ejemplo, las esparcidoras te exigen que tengan un mínimo de compactación. Y para que tengan un mínimo de compactación, esa plancha tiene que vibrar. Y si no se ha malogrado el sistema, ¿no?, de vibración, tienes que desecharlo. Si tú ves que la máquina deja alguna huella al extender, no sirve, que lo arregle, no sé, pero tienes tú que verificar. Y no es necesario ser mecánico para saber, por lo menos, cómo está dejando el trabajo, ¿no? A veces las rolas no son tan exactas que, al no ser tan cilíndricas, ¿no?, golpean y dejan huella también. O sea, hay que verificar las plantas de asfalto. No, la trituradora, ojo ya, que si tienen, bueno, ya aparte, ya son las entidades las que tienen que controlar que no emita, pues, no, el supervisor también entra a tallar, y etcétera, ¿no? Una serie de cosas importantes. Bueno, eso también que cumplan, todo ya se ha hablado, ¿no? Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, resultar del trabajo prueba, ¿no? Ejecutar el control de acuerdo a ensayos y frecuencia, ya eso es que el supervisor tiene que hacer que se cumpla, ¿no? También acá tenemos hojas de control en la planta de asfalto. Es importante que haya un controlador. Si yo soy supervisor, ¿no?, la hoja de control de la planta asfáltica, anotar, ¿no?, una hoja diariamente, ponemos la fecha, el número, ¿no?, la obra, la parte superior, y el número de volquete, ¿no?, la placa, la hora de llegada, la hora de salida, la temperatura es importante, como les decía, hay que estar chequeando, y las observaciones, ¿no? Las observaciones puede ser la planta, el PEN, ¿no?, se ha inyectado con 135 grados de temperatura ese día. Otro día puede inyectarse con 140, ¿no? Eso sirve para el control, el responsable, el técnico controlador, la fecha, la firma y le entrega al supervisor. El supervisor está controlando en planta. Paralelamente a eso, en pista también hay otro control. Si estoy haciendo una vía, miren, a veces se da, eso es bien importante. Yo arranco la planta asfáltica, por simple inspección me doy cuenta de que, puedo darme cuenta que el asfalto está dentro de su, ¿no? Porque un lavado asfáltico no lo puedo hacer rápido, si tiene sus minutos. Y de repente termino cuando el primer volquete ya salió y termino de hacer mi lavado asfáltico. Y tengo que hacer los reajustes. Ojo, cuando yo tengo un diseño, si yo tengo 5.8%, según la norma me dice que puedo estar 0.3% arriba o abajo. O sea, puedo llegar a 6.1 individualmente y 5.5%. Si es que no logro llegar a este rango, tengo que reajustar. Y eso aquí me lo da el laboratorista que hace su lavado asfáltico. ¿No es cierto? Bueno, acá estoy en pista, anoto el número, la placa del volquete, la hora de llegada, la temperatura. También colocó el carril derecho de repente, de tal progresiva a tal progresiva. Porque si yo tengo un volquete que envié inicialmente y hizo de tal progresiva a tal carril, entonces yo puedo identificar y ese volquete que salió primero ha tenido, por ejemplo, 5 puntos, está por debajo de esto, ¿no? Después se reajustó, está sujeto a observación. En todo caso, yo como supervisor, se detectó que tal volquete fue colocado con tal posibilidad. Si en el transcurso, ¿no?, anoto, si hay una deficiencia en esa área,
Es responsabilidad del contratista que estuvo por debajo. ¿Por qué? Porque el lavado asfáltico a veces se demora minutos que hace que... O en todo caso, se comunica uno con planta, mira, ya salió el primer volquete y la verdad, si no lo ha colocado, no, ha salido con 5 puntos, perfecto, esto no pasa. Ese volquete no va a ser. Así de simple. Y si ya lo colocó, se hace la observación. Y si es posible, si está muy por debajo, por ejemplo, si es 5.4 es manejable, pero si es 4.9, caballero, levántalo, compadre, ¿no? Pero tú ya has podido identificar de qué carril a qué carril, pues más o menos ya te sirve de referencia. No sé si me dejo entender, Pacífico. ¿Qué tal, Colonia? El 5.8% es del... Es el óptimo, es el diseño. Y yo puedo estar 0.3 arriba, 0.3 abajo. O sea, dentro de este rango. Si sale muy por debajo y ya lo coloqué, acá me está diciendo ese volquete, ¿no? Espació de tal progresiva a tal progresiva en tal carril. Entonces yo puedo identificar. Levanta, compadre. No, 4.9, no, esto se va... Ya. ¿Ese de qué control es? El supervisor controla. No, el 5.8% de que... No, el 5.8 nos da el diseño. Cuando has hecho el diseño y mezcla, tú ya dices el porcentaje óptimo de asfalto es 5.8%. Las normas te dicen que puede estar 0.3 arriba, 0.3 abajo. Tú preparas tu mezcla, ¿no? Paseas al primer volquete, ¿no es cierto? Saca su muestra el laboratorista, mientras haga el lavado, el volquete puede hacer, de repente la obra está a 3 metros, a 200 metros, porque a veces está cercano también, ¿no? Lo vacía, si lo ha vaciado y arrojado 4.9 está muy distante, inmediatamente le digo, mira compadre, si ya lo vació, levántalo, y si no lo ha vaciado, ese volquete no da, está muy bajo, va a tener problemas. Entonces yo puedo, anoto en el cuaderno de obra como supervisor. Esta hoja puede servir para eso, ¿no? Si ya se colocó, he anotado el carril, lo levantamos y volvemos a rehacer de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lavado asfáltico salió 4.9, se reajustó, pero ya a partir del segundo volquete recién se está... Ojo, aquí es porque es 4.9%. Si supongamos es 6.8, ¿ya? Supongamos que salió 6.8 el lavado asfáltico. Acá sí es más fácil, pues, porque probablemente es muy inestable, se hace como un queso, solito se le ya no es necesario ni decirle nada, ¿no? Está reblandecido, es como colocar un queso, se cuartea. Yo estaba supervisando al comienzo, ¿no? Con Concha Puente Zaguay, la que le dije que me pusieron en la planta, después me mandaron la pista y está aburrido, decía, ¿no? Ya voy 15 días y todo normal, hasta que un día se saliera a la planta, arroja y como un queso se hacía la mezcla asfáltica. Siempre es necesario que el supervisor diga nada, solito se tiene que eliminar. Cuando sale menos del porcentaje, ¿cuál es el...? O sea, es probable que se envejezca prematuramente. Aparentemente está bien, pero ya con este indicador, caballero, no. Mire, esto debe manejarlo el supervisor, estos controles. Va a tener un controlador en pista y un controlador en planta, tomando la temperatura de cada volquete. Ojo,
En la fórmula de trabajo ya se ha consignado la temperatura de salida y hay que estar controlando que se cumpla, se cumpla. Vuela, si debe salir a 155 grados y vuela a 165, caballero, nomás ya no pasa. Si pasa a 170, 175, probablemente ni siquiera ya tenga capacidad ligante. Por eso es que el que está operando la planta tiene que estar, caramba, controlando rápidamente. Y supongamos que salga un pequeño volumen con 180, pero si yo regulo, voy a sacar a 145, 150, se mezcla con el otro y se recupera. Pero si yo dejo que todo ahí sí, paseo y... Eso le digo por experiencia. Yo ya he ido a punto 4, me llaman, ingeniero, a hacerle una consulta ya. No al maestro. ¿Cuál es la temperatura de llegada? 165. Y en planta salía como 175. Ya no es necesario ni siquiera decirle al contratista de que lo levante, pero si no, ármame, ¿cómo va a dar? Entonces, vamos a proseguir al oro. Entonces, el contenido de asfalto ya. Vamos a probar ya la mezcla asfáltica. A ver. Ya la colocamos, ya hemos visto en pista, ya hemos... Ahora vayamos a probar esa mezcla asfáltica. El contenido de asfalto, ¿qué nos dicen? Contenido de asfalto, ¿no? Miren, la norma dice, nosotros hemos consignado en la fórmula de trabajo que mi óptimo es 5.8%, por decirlo, ¿cierto? ¿Estamos claros? 5.8%. La norma me dice que debo estar con una tolerancia de 0.2. Ya, es 0.2. 0.2. ¿De más o de menos? Después se van a dar cuenta cómo sale ese 0.3 que les dije. La fórmula de trabajo consigné 5.8, ¿no es cierto? Así me hicieron mi diseño y presenté. 5.8 es el óptimo. La tolerancia de 0.2 arriba es 0. Ahora hemos hablado de 0.3. Y ahorita 0.2, ¿sabes? Para no confundirnos, ¿sabes de qué se trata? Una vez el contenido de asfalto residual de cada muestra individual no podrá diferir en el valor, ¿ya? O sea, implica el rechazo del tramo. O sea, a ver, vamos a ver. Ya. Nosotros tenemos tres lavados asfálticos. ¿Ya? 4 lavados asfálticos en el día, o un tramo. Un tramo, bueno, tenemos sobre la base de 6 lavados asfálticos. Vamos a probar un tramo en la que se han hecho 6 lavados asfálticos. En una arrojó 5.9, en otra arrojó 5.8, en otra 5.5, en otra 6. ¿Ya? Uno, 2, 3, 4, en otras 5.8 nuevamente y otros 6.1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el promedio, a ver Pacífico, saca un promedio de esto. ¿Cuánto es? No, o sea, el promedio tendrá una tolerancia de 0.2% arriba, 0.2%. A ver, ¿cuánto sale el promedio? Vamos a probar un tramo, estamos los lavados asfálticos, se hicieron y estos son los resultados. 5.85. 5.85. Pregunta.
¿cumple o no cumple? ¿Está más menos 0.2% o no? Sí, cumple. Si cumple, aprobado, desde el punto de vista de promedio. Pero en una forma individual no debe diferir en 0.3. O sea, a ver, ¿difiere esto? ¿Difiere? Está. Individualmente no debe diferir en 0.3%. Individualmente, cada una de las muestras no debe diferir en 0.3%. ¿El 5.9 cumple? A ver, analicen. ¿Sí o no? Si individualmente la tolerancia es 0.3, sí. ¿Por qué? Porque este está solamente a 0.1%. Estos son porcentajes, 0.3%, ¿no? Cumple. 5.8, pues igual, cumple. 5.5 cumple. Está ahí, está todavía con 0. Lo agarra, también cumple. Todo cumple. Entonces, todo cumple. 6.1 también está 0.3 arriba, pero también cumple. ¿No es cierto? Entonces, el contenido del asfalto, mi mezcla asfáltica, aprobado. El supervisor lo aprueba. Se analiza de esa forma. Eso es lo que quiere decir la CEG 2013. Pero si una vez hubiera salido... No, de hecho, el saque nomás ya lo hubiera rechazado si hubiera salido 5.4. Te das cuenta que individualmente no puede bajar de 0.3. ¿No es cierto? Ahora, la resistencia. La estabilidad. Vamos a ver. Mire, un indicador muy importante, la estabilidad en mezclas asfálticas. ¿Se acuerdan que había un cuadrito, que había una columna que para pasar los 10 a la 6, los ejes equivalentes se pedía 815 kilos? ¿No? Eso ya no rige. En mi diseño me han dicho que mi estabilidad es 865. Mi estabilidad. Ya, sobre la base de esto voy a evaluar ya los resultados. Ya no los 815, ya no me sirve como referencia nada más. Estoy cumpliendo, pero sobre esa base, 815. Como mínimo de muestra, de 2 muestras, se moldearán probetas. Mínimo de muestras. 2 para muestra, para verificar su resistencia al ensayo Marshall. La estabilidad media de las 4 probetas no deberá ser como mínimo, mire, de 4 probetas, vamos a ver, de 4 probetas deberá ser como mínimo, o sea, como mínimo 2 muestras se moldearán 2 por muestra, o sea, son 4 probetas. Y eso es en un día nomás, en un día, la producción de un día, sacan 2 muestras y 2 por muestra, o sea, son 4 probetas. La estabilidad media de las probetas deberá ser como mínimo igual al 95% de estabilidad. O sea, a ver, me sale 838, 875, 849, 890. ¿Qué nos quiere decir? La estabilidad media, o sea, si yo sumo, a ver, Pacífico, ¿cuánto es el promedio de esta estabilidad? 863. Ojo, es de la estabilidad de la fórmula de trabajo, ya no es de lo que requisito que te pide la CEG, es de la fórmula. Por eso es que yo consigné que esto es mi estabilidad, aunque a mí me decían 815 kilos, pero yo ya dije eso, ya eso. ¿Cuánto es? 863. 863. Pregunta, esto es 863. A ver, multiplica 865 por 0.90. ¿Cuánto es? Eso es el 10% abajo, ¿no? 778.5. 7, 78.5. 78, 778.5. Sí. Este es la estabilidad. Debe ser igual
O sea, la estabilidad media tiene que ser igual, está dentro del rango de igual o al 10%, ¿no? O sea, debe ser igual o 778.5. Este es el rango, entre este y este. Al 90%. Sí. Al 90%, o sea, puede ser igual, dice, igual. Además, la estabilidad de cada probeta debe ser al igual, no, a cada probeta, no dice. La estabilidad media de las 4 probetas deberá ser como mínimo igual al 95%, como mínimo. Igual al 95%. ¿Cumple o no cumple? 863 está bien, ¿no? Cumple. Como mínimo, pero está un poquito más. El mínimo, a ver, multiplica 865. Al mínimo, como mínimo al 95%. ¿Cuánto es el 95% de 865? ¿Cuánto es? 0.95, ¿no? ¿Ah? Sí, con 821.75. Ya, punto 75. Como mínimo, que 863 está por encima, o sea, sí cumple. ¿No es cierto? Sí cumple, ¿sí o no? Estamos bien. ¿Ya? Además, la estabilidad de cada probeta deberá ser igual o mayor al 90%. Acá sí hay una contradicción. La estabilidad de cada probeta deberá ser igual o mayor al 90%. Ahí no se cumple, porque acá no se cumple igual, pues es mayor, ¿no es cierto? ¿Está bien? 890 no es igual. Acá creo que ha habido... Puede ser que es cuestión de interpretar. Además, la estabilidad de cada probeta deberá ser igual o mayor al 90%. Ah, bueno, sí se entiende, igual al 90%, sí, ahorita ya lo veo. Igual o 90% al 90%. ¿Cuánto es el 90%? Es esto, ¿cierto? Sí. Igual, esto, ¿es igual o mayor? Sí es, ¿no es cierto? Está bien. Sí. Está bien, eso está bien. Ya, chaquear. Ya. Cumple también. También cumple, cumple. También cumple. Sí. Y esto también cumple, ¿no es cierto? O sea, los 4 pasaron, sí pasan. Aprueba la estabilidad. Eso es lo que quiere decir. O sea, si nosotros hemos obtenido esas estabilidades, están aprobadas. Tú como supervisor apruebas, sí, está bien, perfecto. Aplica, ¿de qué dice el expediente técnico? Probablemente tiene lo mismo que dice la CG 2013. Ya, aprobaste. O sea, ya vas aprobando el contenido de asfalto, ya vas aprobando la estabilidad. Y ojo, la CG 2000 me dice también el flujo, que es un indicador también. ¿No? El flujo. Vamos a poner un valor así del flujo, para entender el ejemplo nada más. Por decir el flujo, no le vamos a poner porque hay pulgadas, centésimos, le vamos a poner 8. Así me arrojó el diseño, 8 de flujo. ¿Ya? Para dar el ejemplo. Ya, el flujo me pide 8, deberá encontrarse entre, ojo, que acá también, si se ha hecho, cuando hago el ensayo Marshall encuentro la estabilidad, un dial me da la estabilidad, la otra dial me da el flujo. O sea, también tenemos que trabajar sobre la base de 4 muestras. Si yo tengo un flujo de 8, por decir un ejemplo, no para el ejemplo, ¿ya? Quiere decir que deberá encontrarse entre 90%, ¿cuánto es el 90% de 8? 7.2 creo, ¿no? ¿Y cuánto es el 110% creo? ¿Cuánto es? 8.8, ¿no? ¿Está bien? En ese rango tiene que encontrarse el flujo, ¿no? El flujo medio, o sea, supongamos hemos tenido flujo 8.5, 7.9, ...8.1... ya, 7.7. A ver, ¿cuánto es el promedio? Porque el medio tiene que estar entre 90 y 110%. ¿Cuánto es el promedio de 8.5, 7.9, 8.1 y 7.7? 8.05. 8.05, ¿no es cierto? Está dentro de este rango aprobado como promedio. Pero no se permitirá un valor que se encuentre fuera de los límites, ¿no? Y el valor del valor obtenido en la letra aprobada como fórmula de trabajo. Pero no se permitirá que su valor se encuentre fuera de los límites establecidos. No está, no. O sea, está aprobado.
El flujo medio se encuentra dentro del rango establecido, pero no satisface exigencias recién indicadas. O sea, desearía compararlo con si el tramo ser... O sea, en el flujo no es necesario que haya un mini, que individualmente ahí no han normado eso. Solamente que el promedio esté dentro del 10% y el 90%. O sea, cada indicador tiene su respectiva característica, ¿no es cierto? Entonces acá aprobamos, la mezcla asfáltica está aprobada, ¿no? Nosotros hemos participado en el ensayo Marshall, hemos encontrado estos indicadores, se aprueban. Calidad del trabajo de la capa terminada, la compactación también. Nosotros también tenemos, ¿no?, la densidad media deberá ser cuanto menos, o sea, 98%. En 4 probetas, ¿no?, nosotros tenemos una densidad en el laboratorio que obtenemos, ¿no?, pero lo que encontramos en el campo tiene que tener una densidad cuanto menos al 98% de la media obtenida, ¿no?, en el laboratorio de la técnica Marshall, con 4 probetas por jornada de trabajo. Además, las densidades de cada testigo individual deberán ser mayor o igual al 97%. O sea, el promedio tiene que estar dentro del 98%, pero individualmente de esas densidades que nosotros vamos a hacer en el campo, tiene que llegar al 97%. Si es así, también aprobamos la densidad. Pero el promedio tiene que ser por lo menos el 98%. Todo eso nos da, ya hacemos la diamantina, encontramos. Entonces, si se incumple, se rechaza, pero como está cumpliendo, aprobamos también desde el punto de vista. Miren, todo lo que tenemos que aprobar, el espesor, ¿no? Cada vez que hagamos una diamantina para ver la densidad de campo, medimos también el espesor. Y acá también es bastante importante lo que le decía ahora en la mañana, ¿no? El espesor. A ver, el espesor me ha pedido 10 centímetros. Ese es mi diseño, 10 centímetros me pide. A ver, saco con mi diamantina y encuentro los espesores. De las 4 muestras que yo tenga, en las 6, aquí no me está hablando de un mínimo, voy a ver el espesor. El promedio, supongamos que encuentre 10.5, 10.8, 9.7, 9.4. Ojo, el promedio no, el promedio no debe ser inferior no, al del diseño. Sí. El supervisor determinará que cuál no debe ser inferior al diseño, o sea, este promedio tiene que ser 10 centímetros, cuanto menos, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Para probar, yo tengo que... A ver, el promedio, ¿cuánto sale Colonia? Miren, ¿eh? He tomado esas 4 medidas, 10.5, 10.8, 9.7, 9.4. Sumo, divido entre 4, ¿cuánto me sale? 10.1. 10.1, perfecto. En promedio se aprueba, ¿no? ¿Está bien? Cuanto menos, estamos ahí, bacán. Además, el espesor obtenido de cada determinación debe ser cuanto menos igual al 95%. Multipliquen 10 por 0.25, es 9.5, ¿no es cierto?
¿Pasa o no pasa este? A ver. No, el 9.4 no pasa. Ahí cae, ¿no? ¿Ah? El 95% de 10 es 9.5. Pasa, pasa, pasa. No pasa. ¿Qué hacer? El incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del tramo. Así de simple. Y realmente la falta tampoco no es muy grave. Eso ya es un criterio. ¿Qué te parece, Colores? ¿No? Y eso se puede ver a qué? A que la base puede estar por encima del centímetro. Porque, ¿qué? La esparcidora enrasa, 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 enrasa. Hay una parte geométrica de la base, le va a dar. Va a pasar al mismo nivel. No va a detectar. Y por desgracia un punto te agarra. No es que tú lo quieras haber hecho mal, sino que y justamente te tocó a que te hagan eso. Miren. Textualmente se rechaza el tramo. El supervisor que está necesitado de plata se alegra, ¿no? Que creo que Pacífico es bravo cuando es supervisor, se rasca las manos. Ya sé, uniformidad de la superficie, ¿no? No, usamos reglas, ¿no? Unos 5 o 6 metros y vemos, ¿no? Que no haya variación de 5 milímetros, ¿no? Tiene que... Bueno, se hace evaluación topográfica, no debe estar 5 milímetros arriba ni abajo, ¿no? Eso también, eso tiene que, es la parte geométrica ya de la superficie, ¿no? De la rasante. La textura también, hay un coeficiente de resistencia con un péndulo, deberá ser como se sacan, tiene que ser como mínimo 0.45. Por eso que le decía, la textura en una carretera se necesita pues que tenga cierta derrapancia, cierto valor. Entonces no debe ser como mínimo, no, si es pulida puede haber una patinada, una lluvia, comienzas a más de 80 km por hora que a veces se puede en una carretera y hay un problema, ¿no? La rugosidad también, cuando es nuevo el tramo, ¿no? Ya hablábamos que el afirmado, la tolerancia es un máximo de 5, acá es de 2. O sea, no es un trabajo estadístico que se hace, ¿no? ¿No? De todos los ondulamientos, ¿no? Hay máquinas que miden y eso también es importante, ¿no? También tiene que evaluarse, imagínense, para las deflexiones también para ver la calidad del pavimento terminado, ¿no? Se toman, también es importante, ¿no? La frecuencia también de los materiales, la granometría, ¿no? Que se tiene que hacer, bueno, eso ya el supervisor tendrá que... Y si ustedes son supervisores van a tener que hacer los controles, ¿no? De la manera que se ha explicado. Si habría un aporte, alguna consulta, alguna inquietud. Ingeniero, sobre el diseño para el espesor de la carpeta asfáltica. Ya, muy bien. Eso tiene que estar en el expediente, pero ¿cómo se llega a ese diseño? Claro. Miren, la pregunta es buena. ¿Cómo se llega, por decir, a 10 centímetros? ¿No es cierto? Claro, y por decir la proporción de asfalto, ¿no? Esa es otra cosa. La proporción de asfalto ya es otro diseño. Una cosa, hay que definir. Nosotros hacemos un diseño para
para establecer o para proponer, ¿no?, una estructura del pavimento, el espesor de la superficie de rodadura, la base, la subbase, si hay mejoramiento de subrasante. Es un diseño del pavimento. Entonces aplico el ASTO 93, etc. Pero cuando yo tengo que hacer el diseño de la mezcla, generalmente el método más usado acá es el Marshall. ¿no? Con el Marshall, ¿qué voy a encontrar? Los indicadores, ¿no? La estabilidad, el flujo, el porcentaje de asfalto, ¿no?, porcentaje de vacíos, etc. Entonces, una cosa es el diseño. Ahora, este diseño, para proponer, si nosotros estamos hablando de obras viales, hemos visto, creo que no estuviste tú en la clase, Colonia, en el manual sección suelos y pavimentos ya establece el espesor mínimo. Por ejemplo, si la carretera para su diseño, bueno, se ha establecido que un periodo de 10 años tiene 10 a las 7 ejes equivalentes, ¿no? Entonces me exigen un espesor mínimo, ¿no es cierto? Porque yo, cuando aplico mi ASTO 93, me da un número estructural que puede ser 3.35. Es el número estructural de todo el paquete. Pero hay requerimientos mínimos de espesores de la carpeta asfáltica. Y eso hay tablas que está en esa sección de suelos y pavimentos, de acuerdo a la cantidad de ejes equivalentes. Por ejemplo, creo que 10 a las 7 te pide no menos de 10 centímetros o 11. ¿No es cierto? Entonces, por un lado tomo en cuenta las exigencias de la norma, y por otro lado, ya una vez que sé que es 10 centímetros mínimo, puede ser 12, puede ser 15 centímetros. Establezco, y como me exigen a mí cumplir un número estructural, la mezcla asfáltica por su espesor tiene un aporte, la base también por su CDR tiene un aporte, la subbase también puede ser 60%, tiene un aporte, ¿no? El suelo también, bueno, también para esto también el suelo ha tenido un papel importante, tiene un aporte también, todo ello es una conjugación y me determina un número estructural que tengo que cumplir con la propuesta. Tengo 10 centímetros, hay un coeficiente y sumo y sale. Eso le expliqué en el diseño. Esto, o sea, este 10 centímetros sale porque hay exigencias normativas, que hay un mínimo por cumplir. Y hay exigencias estructurales que tengo que sumar los aportes de cada capa y establecer una propuesta que sea igual o mayor a 3.35, pero no mucho también. Esto es en este paquete. El ensayo Marshall me va a dar el contenido de asfalto. Es casi como hacer un proto. Hacemos 4 o 5 puntos. Así, el proto tú pones un porcentaje de agua, 5%, 5.5%. Acá también pones asfalto. Y vas también. La prensa Marshall es parecida pues también a la prensa del PRO. Es parecido al trabajo que se hace, inclusive hay una curva, ¿no?, de Gauss. Y estableces, vas a tener que evaluar acá, hay unos gráficos que salen y en base a eso comienzas a jugar y sacas todos los indicadores, con un óptimo contenido de humedad, la estabilidad, etc. Entonces, por un lado existe el diseño de espesores, por otro lado el diseño de la mezcla asfáltica, no hay que confundir. El Reglamento Nacional de Edificaciones, como que ustedes también van a entrar acá, tiene otra norma. Por ejemplo, para las vías locales, te está pidiendo 5 centímetros. Ojo, las vías locales. Las vías locales son aquellas, las callecitas más simples, donde pasa menos tránsito. Pero cada vía tiene una avenida por ahí, ¿no? Es una colectora, las vías colectoras.
donde fluyen todas las vías locales, ¿no? Hay una pequeña avenida, una calle más ancha, ¿no? Que convergen todas esas vías locales. Acá te piden 5 centímetros, pero aquí te piden 6 centímetros. Ojo. Y la vía Huamachuco, que es una vía como la vía, puede ser una arterial, ¿no? Una vía arterial. Acá te piden 7 centímetros como mínimo, la norma. Ojo, estamos hablando del Reglamento Nacional de Edificaciones para vías urbanas, ¿eh? Mientras acá tiene que ver los ejes equivalentes, acá tiene que ver el tipo de vía. Y ojo, el proyectista tiene que identificarlo, porque las municipalidades no han clasificado sus vías. Por lo general no las han clasificado, pero uno ya, de acuerdo a las características, tiene ya que definir, identificar para poder, digamos... Y si fuera una vía expresa, si mal no recuerdo que es 8 centímetros, creo algo así, ustedes lo pueden verificar. O 10 centímetros. Pero vías expresas no hay acá Una vía expresa puede ser una especie de vía de evitamiento de acá, o la vía expresa de Lima, ¿no? De ahí te piden, no recuerdo, 8 o 10 centímetros. Claro, es otra norma, pero acá sí los ejes equivalentes. Y eso es después en algún estudio de tráfico. ¿Alguna consulta más? ¿Otra pregunta? Está bien. Está bien que pregunten, ¿eh? Bueno, les tengo que agradecer, no sé, de repente nos veamos en otra oportunidad.